En esta sesión, y como siempre se ha dicho que un ejemplo vale más que 1000 palabras, vamos a jugar con unos modelos reales de valoración, de esos que utilizan los analistas, que utilizan los profesionales, para que aprendas, veas cómo funcionan y de esta forma seas capaz de identificar qué fallos tienen y por qué no te facilitan una ventaja como inversor. Empezaremos con 3 ejemplos. El primero de ellos es un modelo de valoración de descuento de flujos de caja muy simple. Empecemos por lo tanto con este modelo. Como puedes ver, consta de dos hojas. Una en la que introducimos las hipótesis y otra en la que se encuentra el modelo. En la pestaña de las hipótesis, todo aquello que esté marcado en rojo son los datos que deberías de introducir en el modelo. Por lo tanto, como ves, para determinar a una valoración precisa de este negocio que hemos llamado el Chiringuito SA, tú deberías de ser capaz de predecir con cierta certeza el ritmo de aumento de los ingresos para todos y cada uno de los próximos 10 años, el margen bruto esperado para todos y cada uno de los 10 años, gastos fijos como porcentaje de ingresos, igualmente para cada uno de esos años, datos de amortizaciones y otra serie de tipos. Además de asumir que el tipo impositivo sería constante y que la tasa de crecimiento perpetuo a partir del año 2026, es decir, el último de este análisis, de estos 10 años de flujos de caja y momento a partir del cual empiezas a calcular tu valor terminal, sería de un 2%. Por otra parte, utilizando teorías económicas clásicas, también calcularías lo que es el coste promedio de capital o la rentabilidad mínima que le deberías de exigir a este proyecto, teniendo en cuenta qué parte financias con fondos propios y qué parte financias con deuda. Como ves, son infinidad de variables y eso que estamos con un modelo simple, y modificar cualquiera de ellas puede hacer que varíe sustancialmente los resultados del modelo. Si fuésemos, por ejemplo, a la tasa de crecimiento perpetuo a partir del año 2026 y en vez de un 2 decidiésemos que iba a ser de un 2,5, como ves, automáticamente, simplemente cambiar esa variable de un 2 a un 2,5 hace que el valor actual neto de la compañía pase de ser 5,4 millones a ser 7 millones. Es decir, un aumento del 30%. Fíjate qué fácil es manipular los resultados de este modelo y por lo tanto, cómo de preciso tienes que ser acertando con tus previsiones. Aquí, en un escenario ideal, hemos predicho que las ventas aumentarían al 10% durante los 5 primeros años y luego se irían reduciendo a un ritmo de un 1% anual. Esto en la teoría suena fantástico. Que ocurra en la realidad es bastante improbable. Por lo tanto, si nos hemos equivocado y los números fuesen otros, por ejemplo, un año crece al 8, el otro al 12, el otro al 3, el otro hay una recesión y que hay un 2%, el otro sube un 3 o un 2, luego un 4, luego un 4, luego un 7, luego un 1, ¿de acuerdo? Cosas que son totalmente inestables. Podríamos incluso llegar, como en este caso, a tener una valoración negativa de la compañía. Todo porque ese escenario maravilloso de crecimiento que habíamos visto en un principio no se cumple. Mientras que si todo el resto de variables, como gastos fijos y similares, siguen manteniéndose y el crecimiento de ventas no es lo suficientemente fuerte, pues todo el modelo se nos vendría abajo. Pero volvamos a lo que eran los datos originales. Supongamos, por otro lado, que a la hora de hacer nuestro cálculo de coste de capital, hemos tomado una beta de 1,1. La beta no es la más que, especialmente para compañías cotizadas, es la relación entre la rentabilidad que obtiene la compañía o el movimiento en precios y el movimiento en precios del mercado, de los índices de referencia. La relación que existe entre ambos. El cálculo de la beta depende de muchos factores, como los periodos de tiempo que tomes para su cálculo.
Por lo tanto, para un mismo valor, en base de las hipótesis que tomes, es muy factible y es muy fácil manipular la beta. Hemos cogido una beta de 1,1, pero cambiando el periodo de cálculo de la beta, supongamos que fuese de 1,2 veces. Fíjate cómo nos baja casi un 10% nuestra valoración. De 5,4 a 4,9. Y así sucesivas veces. Puedes jugar con el modelo todo lo que quieras y vas a ver la sensibilidad que tiene a cada una de esas variables y lo difícil que es predecir todas estas variables. La única forma de tener una cierta precisión a la hora de obtener estas variables es, y todas estas hipótesis de tu modelo, sería que cuentes con un negocio con las características que hemos definido anteriormente. Los negocios que a nosotros nos gustan, esos que caen dentro de nuestro círculo de competencia, esos que tienen una ventaja competitiva sostenible, que tienen un equipo gestor HIT, honesto, íntegro y trabajador, y que tienen un endeudamiento moderado. Solo con esas condiciones tú serás capaz de realizar una cierta proyección verídica de todas estas variables. Y aún así, con estos modelos tan complejos, equivocarte en cualquiera de estas variables es extremadamente fácil. Por lo tanto, la calidad de esta valoración, aunque este sería el método perfecto, si tú conocieses todos estos datos al detalle, deberías de llegar a una valoración al detalle. Tanto detalle llega a perdernos. Te preguntarás qué está pasando con todos estos datos. Bueno, todos estos datos, todas hipótesis, simplemente son lo que al final se termina introduciendo en este modelo, que está en la otra pestaña, que simplemente es una hoja en la que se generan los cálculos. Puedes ver aquí una cuenta de resultados, que partiendo de ingresos, quitándole costes variables, obtienes el margen bruto, quitándole costes fijos, obtienes el margen neto EBITDA, quitándole depreciaciones, el beneficio antes de intereses e impuestos, le quitamos intereses y así sucesivamente. Llegando a lo que sería el flujo libre de caja para cada uno de esos años, descontado al coste de capital, para traerlos al momento actual, te daría un valor neto de la compañía y como ves, se corresponde con el que teníamos en la página del modelo de valoración de descuentos de flujo de caja simple. Te dejamos este modelo para que juegues con él, para que lo pruebes, pero lo más importante no es que tú pienses en aplicarlo a tus inversiones. Lo más importante es que te des cuenta de que esto es lo que utiliza tu competencia. Esto es lo que utilizan algunas personas que están en el otro lado de la transacción, tus contrapartidas. Y que este modelo, que busca la perfección, es perfectamente imperfecto. Conocer todas y cada una de estas partidas con precisión, realizar estas hipótesis con certeza para un periodo de tiempo largo es prácticamente inviable. Por eso, con este coaching de inversiones, te queremos ayudar a que encuentres otras formas de realizar valoraciones cuya velocidad sea mucho más real para ti. Y lo único que vas a requerir es que esos valores recaigan dentro de tu universo inversor. Pero como hemos dicho, hay más modelos. Tras este primer modelo, vamos a continuar con un modelo de valoración más complejo, basado en los modelos de Ashwath Damodaran, maestro de los modelos de valoración y profesor de la NYU Stern University o Escuela de Negocios de Nueva York. Este es un modelo de valoración muchísimo más complejo, extraído de la web de la Universidad de Nueva York, de la NYU Stern Business School, y realizado y cedidos gratuitamente por Ashwath Damodaran, el gran maestro de las valoraciones. Te hemos dejado enlaces para que puedas descargarte todos los modelos que Ashwath Damodaran pone a tu alcance en esa web. Pero este simplemente es uno de los tantos modelos complejos que él tiene y que, como tantos modelos complejos, intenta alcanzar la perfección. Perfección que desde Millonarios Anónimos creemos que no existe a la hora de valorar. Es mucho mejor una muy buena aproximación que una imperfecta perfección. Como ves, en amarillo son todas las partidas que hay que introducir como hipótesis. Y otra vez más tenemos multitud de complicaciones, de variables extrañas, pero no solo con eso. Ten en cuenta que al intentar hacer un modelo perfecto, ves que tenemos muchísimas más hojas en esta hoja de cálculo.
Estos serían los resultados en la primera página, cómo tendrían los flujos libres de caja para cada uno de ellos. También intenta valorar, porque claro, es un ejemplo mucho más perfecto, los warrants que la compañía o stock options que la compañía ha ofrecido a sus directivos, los intenta valorar para ver cómo influirían a la dilución del beneficio por accionista. Hace un diagnóstico de cómo evolucionan las cifras del negocio. Intenta ver cómo se convierten los gastos en investigación y desarrollo en bienes productivos y qué amortización de los mismos va a tener. Lo mismo con los leasings, lo mismo con la estructura del coste de capital. Incluso intenta realizar, viendo las estimaciones y las proyecciones de la compañía, cómo van a ir durante los próximos años, cómo va a ir evolucionando su rating financiero que determina directamente el coste de su deuda. Como ves, infinidad de hipótesis, infinidad de suposiciones, todas ellas perfectamente susceptibles de sesgos, de opiniones personales y en muchos casos de ser incorrectas. ¿De acuerdo? Este es uno simplemente todos los modelos que había. Te lo dejamos para que juegues, para que practiques, para que veas cómo funcionan, pero para que tú mismo te des cuenta de que estos modelos, aunque serían la forma perfecta de valorar una compañía, no funcionan. No funcionan por la imposibilidad de determinar exactamente las hipótesis que requieren. Por último, finalizaremos con un modelo de valoración real de la compañía eBay, utilizada por un gran banco de inversión, cuyo nombre no vamos a mencionar por motivos de discreción, pero que en realidad se ha utilizado para realizar informes reales que se han entregado a grandes gestoras. Este es un modelo real utilizado por una casa de inversión, un conocidísimo banco de inversión, para valorar eBay. Con este modelo se han elaborado informes que se han entregado a muchísimas gestoras internacionales y a grandes gestores de inversiones. Por lo tanto, estamos hablando de algo que ya no es solamente teórico, es algo que realmente se ha utilizado. Y se ha utilizado para tomar decisiones de inversión. Como ves, otra vez múltiples pestañas. La primera de ellas, lo que intenta crear es una proyección de cómo van a ir evolucionando los beneficios de eBay. Y, como siempre, son proyecciones basadas en meras suposiciones. En este caso, en este modelo, todo lo que ves en azul son las suposiciones. Son los datos que el analista, o tú en tu caso, si fueses tú el que realiza análisis, debería de incluir. Y por algún motivo aquí el analista decidió pues que el crecimiento de las ventas sería del ritmo del 6-7%. Fíjate aquí en el 2018, porque aquí ya atinan más y van hasta el trimestre, ¿no? Sus previsiones de crecimiento por trimestre de ventas son 7,5, al segundo trimestre 6,3, al tercero 5,5 y al cuarto 5. Total, sale una media para todo el año en torno al 6%. Y según el analista, esto irá decreciendo, el crecimiento de ventas de eBay pasará a ser un 5,8 en el 2019, un 5,5 en el 2020 y un 5,3 en el 2021. Todas estas hipótesis son extremadamente susceptibles de error. Por eso, cuando las compañías sacan algún dato que no está incluido dentro de las expectativas de mercado, los analistas vienen a estos modelos y lo cambian. Supongamos que, en este caso, vamos a ver cuál era la valoración final de la compañía. Y la teníamos aquí. El precio objetivo era de $40. Si, por ejemplo, la compañía nos hace ver que en el 2019 las ventas van a crecer un 7% porque está yendo todo de maravilla y el analista no lo tenía considerado, aquí en esta casilla incluirá un 7%. Y probablemente pensará que como este año ha ido bien, los próximos años también pueden ir bien.
y los antiguos datos que tenía de crecimiento de ventas de 5,5 y 5,3 para el año 2020 y 2021 son incorrectos. Y por lo tanto, digamos que decide que, bueno, que pasan a ser de un 6 y de un 5,5. Al final de todo esto, si volvemos a la hoja de la valoración, veremos que el precio implicado por acción ha pasado a ser de $42, como consecuencia de esos cambios que habíamos realizado. Esto es lo que ocurre cada vez que ves que las acciones reaccionan violentamente en los mercados ante cambios en las previsiones, tanto para bien como para mal. Los analistas vienen a sus modelos y las previsiones de ventas que tenían las deshacen, las adaptan y automáticamente esto se ve reflejado en el precio final. Ves que esto se terminará reflejando en un balance, están todas las páginas y todos los datos entrelazados. Podrás mirarlos y podrás jugar con ellos. En un balance para cada uno de los años. Todo esto se calcula en base a las hipótesis, impactos, lo que es el modelo de Discounted Cash Flows y lo que es la valoración final. Fíjate que estamos hablando de un modelo profesional y sin embargo, cuando llegamos a la parte final de la valoración, que está resumida aquí, ves que se compone de dos partes. Por un lado, lo que es el descuento de flujos de caja para los próximos 5 años, en los que en teoría puede haber una cierta visibilidad, y tu probabilidad de error con respecto a tus hipótesis es, digamos, relativamente baja, y de un valor terminal, es decir, a partir del 6º año hasta el infinito, donde tu probabilidad de error es altísima. Y sin embargo, fíjate, apenas el 20% de la valoración final está representada por los próximos 5 años. Y el 80% de la valoración final está representada por el valor terminal. Piénsalo, el 80% de tu valor se compone. Y este es un modelo, insisto, profesional, se han emitido informes, se ha enviado a clientes y se ha movido mercado con estos informes. Y fíjate, el 80% del precio se basaba en un valor terminal a partir del 6º año, asumiendo una vida infinita de la compañía. Ya te puedo garantizar que eBay no va a existir infinitamente, pero lo estás asumiendo a la hora de realizar esta valoración. Y con unas hipótesis cuyo parecido a la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Miramos en la pantalla de Discounted Cash Flows y veamos las asunciones para el valor terminal. Lo tienes aquí. Y fíjate cómo la variable clave de ese valor terminal es la tasa de crecimiento a perpetuidad. Y aquí el analista, por algún motivo, decidió que fuese del 3,5%. Hasta el infinito. Estoy seguro que con los mismos argumentos podría haber definido que la tasa de crecimiento perpetuo fuese de un 3%. Volviendo a la pestaña de valoración, veríamos que ahora la valoración ha pasado a ser de 41.800 millones. Cuando anteriormente, con el 3,5, la valoración era de 45.000 millones. Fíjate qué sensibilidad. ¿Y por qué no? El analista podía haber decidido que el valor terminal a perpetuidad era del 4%. ¿Por qué no? Es una hipótesis tan abierta. Simplemente esta parte es tan abierta que simplemente esa modificación ya nos lleva el valor de la compañía a casi 50.000 millones. Y estamos hablando solo de una variable. No te quiero decir nada si ya empezamos a jugar con otro tipo de variables como son las que calculan el coste de capital, coste de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y te insisto, estamos hablando otra vez de un modelo real. Te lo dejamos que juegues con él, pero lo importante no es el modelo, no es que juegues con él, no es que aprendas de él. Lo importante es que sepas que esto es lo que se utiliza en la industria. Que es un error utilizar esto, aunque a Wall Street le encanta, porque como ves,
es muy fácil de manipular. Y todo lo que es muy fácil de manipular es muy fácil de vender. Y Wall Street va a hacer siempre lo que mejor sabe hacer, que es vender, para cobrar una comisión por ello. Pero tú has hecho este coaching de inversiones para dar ese salto que te permite tener éxito en tus inversiones. Por eso te hemos querido enseñar esto. Por eso queremos que vayas más allá. Por eso te queremos llevar hasta donde no habías podido ver todavía. Para que ahora que ya has visto cómo funcionan los modelos tradicionales de valoración, ahora que ya conoces de sus imperfecciones, llega el momento de que a partir de la próxima sesión te introduzcamos en el simple pero exitoso modelo de valoración de Millonarios Anónimos. Como siempre, terminamos con 2 preguntas. Primera pregunta: ¿qué opinas de los modelos de valoración tradicionales tras conocer un poco más sobre ellos? ¿Los utilizarías? Segunda pregunta: ¿crees que usando los modelos de valoración tradicionales puedes tener alguna ventaja sobre otros inversores? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Como siempre, de la reflexión y de tu respuesta a estas 2 preguntas depende tu éxito como inversor.